la voz de la Gran Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y con este tema de Franco De Vita, Fantasía Mix, iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Enlazados con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas. En la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y en la tarde-noche de ayer, cuando finalizábamos la emisión, realizábamos una denuncia precisamente por ese año más, ese aniversario más de la pérdida de Neomar Lander, con la cual pues habíamos terminado también de hablar con su madre, Suheimar Armas, sobre el fallecimiento y sobre ese crimen que fue cometido hace aproximadamente 5 años exactamente. Y esa denuncia la venía realizando Vilca Fernández, donde hablaba que el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, realizó un procedimiento en medio de esa manifestación de afecto de muchos hacia Neomar, sobre ese homenaje que se le realizaba ayer, pues fueron detenidos 4 jóvenes. Y ante esa situación, pues el alcalde Gustavo Duque contradice lo que se viene mencionando de que fue una arbitrariedad y que se tenía un homenaje totalmente en paz, en calma. Algo que molestó es el hecho de que hubiesen generado unos grafitis sobre una obra de arte. Esto fue lo que molestó y por eso los vecinos llamaron a la policía para que fueran a colocar orden. Pues así, esta versión la viene contradiciendo Gustavo Duque de Polichacao sobre la detención de estos jóvenes. El alcalde del municipio ha dicho que la detención de al menos 6 personas luego de ese homenaje al joven Neomar Lander, fallecido en las protestas antigubernamentales del año 2017, pues el funcionario contradijo esa versión ofrecida por Polichacao sobre el lugar del arresto de ese grupo. La contradicción transcurrió en absoluta paz, sin ningún contratiempo, sin ningún inconveniente. Al culminar la concentración, unos jóvenes pintaron unos grafitis en la obra de Juvenal Ravelo. Sabemos que es un artista a nivel internacional, un artista venezolano a nivel internacional. Quienes cometen una falta de este tipo, pues son bajados a la sede de la policía para así recibir una charla. Esos jóvenes no fueron reseñados, ni esposados, ni encarcelados. Estaban en una sala de la policía con sus celulares, con comunicación, con sus familiares, esperando a recibir la charla. Es lo que ha explicado el alcalde hasta el momento. Antes de recibir esa charla, miembros del Grupo de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior, Justicia y Paz se acercaron a la sede de Polichacao y manifiestan que ya el evento lo llevaban ellos, que estaban en la Avenida Libertador y que debían ser entregados los jóvenes a una instancia de carácter nacional. Esto en medio de un video que se ha difundido a través de las diferentes redes sociales. En esto pues difiere el procedimiento descrito por la misma Policía Municipal a través de su cuenta en Twitter. En el escrito dan a entender que las detenciones se realizaron en la vía pública, específicamente en la Avenida Libertador, y no en su sede tras el reclamo del Grupo de Operaciones Especiales. Así se viene dando esa manifestación, pero ante esa manifestación también muchos dirigentes se han manifestado y lo ha hecho también Fabiana Rosales, quien repudia esta entrega de jóvenes que protestaban en Chacao. La primera dama de la República, Fabiana Rosales de Guaidó,
Desde el mismo momento, las autoridades de Polichacao entregaron a las fuerzas represivas del régimen a Carlos Maneiro, Luis Martínez, Yorker Godoy y Argelia Robiana tras realizar esta protesta en la jurisdicción. La esposa del presidente encargado, Juan Guaidó, alertó que estos jóvenes se encuentran desaparecidos tras casi 24 horas. Asimismo, también recordó que estos jóvenes fueron privados de libertad durante un acto de ese homenaje a Neomar Lander, quien fue asesinado precisamente por la dictadura de Nicolás Maduro. Abro comillas, es total responsabilidad de Polichacao responder por la integridad de estos jóvenes. Colaborar con la dictadura es colaborar con crímenes de lesa humanidad y con violaciones de derechos humanos, cierro comillas, es el mensaje que ha dado a través del mensaje en Twitter Rosales. Esto pues ha dado para muchísimas versiones de por qué estos jóvenes están siendo retenidos, si estaban realizando un homenaje. El mismo alcalde ratifica que fueron detenidos solo porque ellos, la protesta iba normal, pero el hecho es sancionable, no para mantenerlos a través en las rejas, darle una charla de que deben mantener los espacios culturales en total orden y no manchar las obras de arte, según la explicación que viene dando. Ese es el altercado que se ha presentado en el día de ayer, nuevamente la represión hacia los jóvenes en Venezuela, hacia las manifestaciones, hacia las protestas, y es más, ni siquiera era una protesta, era ese homenaje que se le realizaba a este joven que perdió la vida lamentablemente. Y en otro orden, el régimen de Nicolás Maduro pretende iniciar nuevamente, ayer hablamos de eso, nuevamente de los ataques hacia los médicos, hacia las enfermeras y hacia todos los centros médicos en el hospital. Escuchemos. Año y medio durante la pandemia, los médicos que laboran en el Hospital Central de Maracay eran unos héroes sin capa. Eran unos héroes porque trabajaron sin insumos, sin servicios básicos y además de eso expusieron hasta su vida. Muchos fallecieron tratando de salvarle vida a los pacientes. Hoy el régimen quiere convertirlos a ellos en responsables de la crisis de salud. Por cierto, crisis de salud que no la decretó ningún organismo en Venezuela, sino Naciones Unidas, a través de su organización de derechos humanos que preside Michelle Bachelet, que reconoció que en Venezuela hay una crisis humanitaria compleja en materia de salud. Hoy, si un médico por casualidad opera un paciente, entonces pretenden decirle que los médicos están cobrando por debajo, atacando a los médicos. Si le piden los insumos, porque en el hospital no los hay, entonces el médico también es responsable y es culpable. Por Dios, ¿hasta cuándo se atacan a los médicos? Médicos que han dado sus vidas por los pacientes. Ahora el gobierno pretende echarle la culpa de todo el desastre del sector salud a ellos. Es por eso que hago un llamado a Naciones Unidas para que estén muy pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela, que va a empezar nuevamente los ataques hacia el gremio médico y de enfermeras de todos los centros asistenciales del país. Bueno, y ayer precisamente hablábamos de eso, de esa cacería de brujas que ha realizado y que empezó Nicolás Maduro contra los médicos, contra los centros médicos, contra las enfermeras, contra el personal sanitario, porque él es culpable de que no se tengan los insumos médicos. También veíamos en el día de ayer cómo mujeres que estaban dando a luz, pues no tienen tampoco los recursos. Los familiares dicen, de acuerdo al gobierno, lo que les ha implantado el gobierno en su chip, que son los médicos los que se roban los insumos, quienes se roban los medicamentos, y de antemano sabemos que el gobierno no les ha dado y no les envía los recursos necesarios a estos centros de atención. Y en otro orden, Blinken acusa a Cuba, Venezuela y Nicaragua de criminalizar al periodismo. Así el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha acusado el día de hoy a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela de criminalizar el periodismo, y aseguró además que el país invierte para proteger la libertad de prensa en el continente. En Cuba, en Nicaragua y en Venezuela, el simple hecho de hacer periodismo independiente es totalmente un crimen. Esto lo aseveró durante un diálogo con motivo de la Cumbre de las Américas
que se celebra durante esta semana en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y precisamente Estados Unidos, quien es el anfitrión de este evento, no ha invitado a la cumbre a las autoridades cubanas, a las autoridades venezolanas ni nicaragüenses, al considerar que no respetan la democracia. La exclusión de estos tres países pues ha provocado la protesta de algunos mandatarios de la región, como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien canceló su asistencia. Blinken puso los ejemplos de los periodistas opositores nicaragüenses Miguel Mora y Miguel Mendoza, quienes están injustamente encarcelados y fueron sentenciados bajo una legislación totalmente abusiva. También denunció que los periodistas independientes en Cuba están sujetos a sistemáticos abusos, incluido arresto domiciliario durante esa semana. Vámonos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Este tema de Manuel Turizo y Luis Fonsi, vacaciones, pues iniciamos este segundo bloque en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través de este dial. Y en otro orden noticioso, Aruba extendió por 6 semanas el cierre de sus fronteras con Venezuela. Sí, Aruba extiende desde el día de hoy y por 6 semanas este cierre de sus fronteras marítimas y aéreas con Venezuela. Así lo informó la primera ministra Evelyn Croes a través de las redes sociales oficiales de su gobierno, donde señaló que principalmente la medida se debe a que la isla aún no se ha recuperado de los devastadores efectos que ha dejado la pandemia del COVID-19. Muchos ciudadanos no han podido entrar al país a causa del COVID-19. Esta es una de las razones por las que he decidido mantener la frontera cerrada durante 6 semanas, también en vista de que en el pasado, pues debido al hecho de que la frontera se ha cerrado, muchos venezolanos han abandonado el país y ya no vienen, es lo que ha mencionado también dentro de ese mismo comunicado. Ha dicho que, sin embargo, las autoridades seguirán impulsando la reapertura marítima para la importación de productos que sean asequibles, pese a que el gobierno venezolano no se ha mostrado interesado en mantener diálogos que han mantenido ambas naciones, o sea, están totalmente retraídos en este momento el gobierno venezolano al gobierno cubano. Esas relaciones pues están rotas en este momento. La primera ministra, el primer ministro de Aruba ha señalado que solo se podría transportar 100 de materiales desde Venezuela bajo estrictas condiciones que se han comunicado con las autoridades que controlen cada barco que sale y además cada barco que llegue a la isla. Esta pues son esas restricciones que se vienen dando en Aruba por 6 semanas. Y sigue lamentablemente la situación con Venezuela, un país que no ha logrado entender que cada día está más devastado por este gobierno, por esta narcodictadura, por este régimen que lo único que busca es su propio beneficio. Hablaban hace algunas semanas Néstor Reverol sobre cómo estaba el sistema eléctrico. Tarek William Saad también venía mencionando acerca de cómo estaban los servicios, de cómo estaba la justicia. El mismo Nicolás Maduro, donde ha mencionado que la economía en el país y que se ha avanzado, que se tiene una gran recuperación, pero la recuperación es totalmente compleja y difícil. Y vamos a escuchar un video donde se habla sobre la dolarización del gasoil, que traerá más inflación en incrementos en el costo de los alimentos. Y esas pues son las políticas que viene manejando el régimen de Nicolás Maduro, que sigue afectando totalmente al pueblo venezolano. Escuchemos. En este punto relativo a la cruel dolarización del suministro de la gasolina y del diésel en el país, nos pone en contexto una vez más no solamente del descalabro, de la irresponsabilidad en el manejo por parte de la usurpación de nuestra principal industria, que es la de hidrocarburos, pone sin duda nuevamente a los que pagan las consecuencias de tan severa irresponsabilidad. Las personas que están de manera apostólica produciendo en el campo venezolano, que tienen que tener un barril de gasoil para que se mueva un tractor, que tienen que tener un barril de gasoil
para que se muevan los camiones, gandolas que trasladan todos los productos internamente, los productos alimenticios internamente en el país. Todo el transporte público venezolano, por supuesto, inexistente en este momento. Una, que nos quieren ir acostumbrando a que no va a existir más gasolina subsidiada, sino la gasolina dolarizada. Y la segunda de ellas, que existe una fuga de 20 a 30 mil barriles o 40 mil barriles diarios entre contrabando, extracción enviada a países amigos, entre comillas, que son países que nos han vivido hasta el chivasta, como Cuba, y por supuesto los manejos irregulares de esta industria. Estamos frente a la dolarización de hecho del precio del gasoil. Esto sin duda va a traer consigo un problema en el valor de los comestibles, pues al subir el flete subirá el precio y quien paga las consecuencias no son más que la gente que no tiene dinero para cubrir ese aumento. La medida aplicada por la usurpación va a desmejorar aún más el poder adquisitivo del venezolano y a condenar a miles de ciudadanos a pasar hambre. Y a esto es lo que le llama el presidente de facto Nicolás Maduro y todos sus secuaces de una mejor economía, de una restauración, de un país que está mejorando, mejora para el bolsillo de ellos, de ese personal, pero no para el pueblo venezolano, y porque continúan aún más las fallas en los servicios públicos. Esas fallas siguen en la parte del servicio eléctrico, se han intensificado en los últimos días en todo el país, y esto pues debido a las fuertes lluvias que se han venido registrando. Diversas zonas de Caracas y de varios estados del país han estado durante varias horas sin servicio eléctrico. Usuarios de la red social Twitter han indicado que algunas zonas se han afectado muchísimo más, como lo son la urbanización Los Robles del municipio de Latillo, la urbanización Miranda del municipio de Sucre, ambas ubicadas en el estado Miranda. De la parroquia El Paraíso en Caracas también hubo denuncias por fallas eléctricas que duraron más de 8 horas, y en medio de eso El Paraíso lo ha venido mencionando también uno de sus habitantes, David, que ha dicho que pues lamentable es que cada día Venezuela está más devastada en el sistema eléctrico, aparte que no tienen red de agua, no tienen red de internet, no tienen alimentación, no tienen salud, no tienen educación, pues estas fallas eléctricas están dañando aún los aparatos eléctricos que tienen en cada una de sus viviendas. Asimismo también se han recibido diversos reportes de la parroquia El Valle en Caracas, en la parroquia Bolívar del municipio de Zamora, en los estados Miranda, donde pues han estado sin luz desde horas de la madrugada. Las fallas en el servicio eléctrico se han intensificado en Venezuela en la última temporada. Así, pues, ¿es esta recuperación la que dice Nicolás Maduro que se vienen dando? No existe ningún tipo de recuperación. Nos vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. En este tema de Amor Querido de Cristóbal Jiménez, iniciamos esta segunda hora acá en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con la voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a toda esa amable audiencia que está ahí pegadita. Continuamos con más información y siguen las declaraciones acerca de la detención de estos 6 jóvenes en el día de ayer por el homenaje a Neomar Lander. El partido de Leopoldo López ha denunciado este arresto de estos miembros de la organización Leopoldo de Voluntad Popular. Lo ha hecho desde España. Buena parte de su carrera, Juan Guaidó ha denunciado que estos 4 miembros de la organización fueron detenidos tras una conmemoración en Caracas por los 5 años de la muerte del joven de Neomar Lander en las protestas antichavistas. El día de hoy, funcionarios de Polichacao detuvieron a esos coordinadores, es lo que vienen mencionando. No estamos de acuerdo con esto, no sabemos el paradero de ellos. Según, como lo mencionaba, según el alcalde, los jóvenes
fueron llevados hasta este sitio, hasta la oficina, para darles una charla, pero hasta el momento los jóvenes no han aparecido. No se sabe realmente qué esté pasando con ellos. Sabemos que el gobierno de facto Nicolás Maduro utiliza estrategias muy fuertes y ellos no van a salir ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4 días. No sabemos cuánto tiempo vayan a estar detenidos. Esto es lo que vienen manifestando de acuerdo a esta detención. Y en otro orden, Felipe González rechazó el despojo de los venezolanos de las históricas siglas de Acción Democrática. Así, Felipe González, expresidente del gobierno de España, rechazó que el gobierno de Nicolás Maduro utilice la justicia para despojar a los venezolanos de las siglas del partido político Acción Democrática. El tirano Nicolás Maduro sigue utilizando a la justicia sumisa para despojar a los ciudadanos venezolanos de esta sigla histórica. Dijo que el atropello para apropiarse de esa formación política y ponerla al servicio de la dictadura, pues desprecia los valores democráticos del pluralismo político. Pero también muestra pues ese gran miedo de los tiranos en la libertad. Esto pues es lo que viene mencionando Felipe González acerca de cómo el gobierno viene despojando este pluralismo y además viene dejando a los venezolanos sin esas siglas del Partido de Acción Democrática. Lamentable situación la que se presenta todo el tiempo con Nicolás Maduro. Cada día, pues sabemos que va de mal en peor y así se viene dando un país totalmente devastado. Siempre hemos hablado que ya no es un país en crisis, sino un país que está totalmente devastado, un país que lo que busca es recobrar la democracia. Por eso se cita para que se realicen unas elecciones primarias, para que se regrese nuevamente a la democracia y para que no siga ocurriendo lo que está ocurriendo. Lo que precisamente ocurrió hace 5 años con este joven que fue acribillado y con esos jóvenes que también fueron acribillados por este gobierno y que ayer en medio de ese homenaje pues siguen las represiones, siguen esas represiones por parte del gobierno. Y en otro orden, el periodista Eduardo Rodríguez fijó su posición sobre algunos casos de lo que se opina acerca en Venezuela. Escuchemos. Este país CJ. Este país es una M. Pónganle puntos suspensivos a esas dos expresiones. No acepto que se hable así de Venezuela, de mi país, de tu país. Y muy probablemente esos venezolanos que se refieren a nuestro país en esos términos tan degradantes, tan irrespetuosos, son corresponsables de eso que le atribuyen al país donde nacieron, donde se hicieron, al que debemos tanto. Venezuela no merece esos calificativos. Venezuela hoy necesita del más grande amor de nosotros. Hoy más que nunca estoy orgulloso de mi país y amo a mi país y se lo demuestro intentando ser el mejor ciudadano posible. El semáforo va mucho más allá de una norma de tránsito. Es el país y también refleja tu condición. Sigamos adelante. Bueno, esa es la posición que tiene el periodista Eduardo Rodríguez Giolitti sobre la posición que algunos tienen sobre Venezuela. Y el Colegio de Médicos del Estado Zulia tomará acciones ante detención de residentes por posesión de insumos. Así, Daniela Parra, quien es la presidenta del Colegio de Médicos del Estado Zulia, ha informado a través de una pieza audiovisual en vista de esta que está totalmente positiva el tema del COVID-19, que el gremio tomará acciones ante la detención de 2 residentes con posesión de insumos médicos, los cuales no pertenecen a ningún centro asistencial, sino que fueron adquiridos por los mismos familiares para el uso de sus pacientes que llevan más de 1 año esperando por una intervención quirúrgica. Parra también ha señalado
que la directiva está adelantando acciones con los residentes del Hospital Universitario de Maracaibo para decidir y además definir las diferentes acciones que se deben seguir. Le pido a todos, en unión, en solidaridad y en coraje al gremio que está atravesando unos momentos totalmente difíciles jamás vistos en la historia de la medicina, es nuestro deber salir, afrontar esta situación perversa en la que se nos pretende sumirnos, es lo que ha recalcado la galena. Es nuestro deber salir a la defensa de nuestros pacientes, de nuestro ejercicio, que es un ejercicio totalmente digno de la medicina, lo ha recalcado, porque el gobierno viene realizando este seguimiento, viene inspeccionando. El mismo gobierno lo dijo hace aproximadamente 2 semanas, que ubicaba a esos espías secretos para saber quiénes son aquellos que se están robando los insumos y a quienes están deteniendo en este momento. Bien, vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Y con este tema musical, El amor es así, de Jane Fernández, pues iniciamos este último bloque de Siempre en Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Y en otro orden, los familiares denuncian golpiza contra presos en calabozo del 6CPC en Mérida. Pues así, los familiares de 6 presos que se encuentran en el calabozo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de El Vigía en el estado Mérida, pues denunciaron que los reos sufrieron fuertes golpizas. A uno de ellos tuvieron que trasladarlo a un hospital. Familiares de estos presos del 6CPC del Vigía en el estado de Mérida vienen denunciando esta brutal golpiza por parte de los diferentes funcionarios, siendo uno de ellos severamente afectado. Claman por justicia y cese de las violaciones de los derechos humanos. Es lo que ha mencionado el Observatorio Venezolano de Prisiones en su cuenta en Twitter. La organización también señaló en un comunicado que el reo Kelmi Eduardo Villarreal, de 24 años de edad, víctima de la agresión, fue trasladado al Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Le detectaron un traumatismo abdominal cerrado complicado con lesión esplénica de grado 5 que le ocasionó una hemorragia. En ese momento los médicos han indicado que había perdido al menos 3 litros de sangre y tenía que ser sometido de forma inmediata a una cirugía. El joven también presentó una anemia moderada, es lo que viene mencionando la organización. Y familiares de Villarreal dijeron que en la cirugía debieron extraerle el vaso porque estaba destrozado producto de esa golpiza que ha sufrido. Y es acá. Este es un caso latente que el Observatorio Venezolano de Prisiones señala, es un caso de lesa humanidad, de violación sistemática de derechos humanos, de abuso de autoridad, de la cual el gobierno realiza todo el tiempo caso omiso de estas situaciones. Qué lamentable que se siga presentando esta situación en las cárceles de Venezuela con la represión. Por eso se tiene en el día de hoy esa incertidumbre de qué pasa con esos 6 jóvenes que fueron retenidos en el día de ayer. Más de un dirigente político y sindical ha manifestado que estos jóvenes están siendo víctimas también de ese abuso, de esas golpizas, de cada cuánto los estarán torturando y maltratando. Hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde.